Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo hogareño durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien y me alegra ver a todos. Y, saben, tuve que explicarle a nuestra audiencia de televisión una vez cuando digo me alegra verlos de vuelta. Quiero que se den cuenta de eso. Después de cada programa de media hora, ustedes salen a tomar una taza de café y una de las galletas de las chicas. Y los chicos preparan las cámaras. Así que siempre me alegra que estén de vuelta después de tomar su café y de regreso en el estudio. Así que, de todos modos, aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, somos simplemente un grupo informal y no denominacional. Estudio bíblico. No nos adherimos particularmente, ¿cómo debería decirlo?, a ninguna denominación en particular, y no es que no sea miembro de una iglesia local ni nada por el estilo, pero para poder llegar a la gente vamos a ceñirnos a lo que dice la palabra. Y supongo que algunos de mi propia denominación no siempre están de acuerdo conmigo, y lo único que puedo decir es que eso es duro. Si puedes mostrarme en el libro que estoy equivocado, ¿por qué está bien? Si no, ¿por qué no vienen a mí con la tradición? Porque mucha de la tradición ha estado totalmente mal guiada. Así que lo que queremos que la gente haga es buscar las escrituras, y nuestras cartas son prueba de que estamos avanzando, donde una y otra vez expresan que nunca se dieron cuenta de lo que realmente decía la Biblia y que se han convertido en estudiantes. Y por supuesto eso es todo lo que podemos pedir, que la gente simplemente busque las escrituras y mire lo que dice y lo que no dice. Bueno, por supuesto tenemos todos los programas anteriores. Siempre nos gusta mencionar eso para el beneficio de los nuevos espectadores. Todos los programas anteriores están disponibles en los videos. Y de nuevo, me gusta recordarles a las personas que hemos puesto 6 horas o 12 programas de media hora en un solo video y lo enviamos, franqueo pagado por 30 y luego tenemos las mismas 6 horas en un paquete de casetes de audio que enviamos por $22. Y luego el pequeño folleto son los mismos 12 programas y podemos enviarlo, franqueo pagado por $6. Y realmente apreciamos mucho los comentarios que estamos recibiendo sobre el material. Está bien, creo que eso es suficiente para eso. Y de nuevo, volveremos al punto donde nos quedamos. Pensé que terminaría todo el 4º capítulo hoy, pero supongo que tendremos suerte si logramos 5 o 6 versículos. No era la forma en que lo había planeado, pero una vez que entramos en estas cosas, simplemente no puedo pasar por alto lo que creo que son pequeños detalles que lo hacen tan interesante. Está bien, ahora el versículo 5 de Efesios 4, continuamos con estas 7. Cosas que conforman una unidad en el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. Y ahora en el versículo 5 tenemos un Señor, una fe, un bautismo, y de nuevo lo vamos a tomar una palabra a la vez, un Señor. Ahora verás, estamos viviendo en un mundo donde el movimiento de la nueva era está entrando, las religiones orientales están entrando. Sabes, es casi una travesura que puedan enseñar estas cosas orientales en nuestras escuelas públicas y nadie dice una palabra. Todo está en nombre de la educación, pero no puedes llevar una Biblia a la escuela prácticamente, no puedes orar en la escuela. Como alguien dijo el otro día, me pregunto dónde estaba la CLU cuando esos niños en Colorado empezaron a orar. Te hace preguntarte, pero lo ridículo de esto es que hay tantos dioses surgiendo en este mundo, y sin embargo tú y yo como creyentes somos advertidos de que doctrinalmente solo hay un Señor. Ahora, lo que me gustaría mostrar aquí es que la palabra Señor proviene del Antiguo Testamento, al menos cuando normalmente lo tenemos. Creo que puedo borrar la mayor parte de esto ahora o más allá de eso por hoy de todos modos. De vuelta en Génesis, capítulo, versículo 4. De hecho, tal vez deberíamos volver y mirarlo. Regresa a él si quieres a Génesis, capítulo 2 y el versículo 4. Y
En el Antiguo Testamento tienes la palabra Señor utilizada de dos maneras diferentes. Tienes la palabra escrita en mayúsculas y luego también la tienes utilizada con una letra minúscula. Señor, con una L mayúscula, por supuesto. Pero de vuelta en el capítulo de Génesis 4. Dije 2, está bien, quiero el capítulo 4. No, yo tampoco. Quiero el capítulo 2, versículo 4. Sí, quiero el capítulo 2, versículo 4. Tenía razón la primera vez. Aquí hay un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Ahora, a lo largo del capítulo 1 has visto a Dios. Dios dijo, y Dios hizo, y Dios estuvo complacido. Y ahora de repente en el capítulo 2, versículo 4, la última parte del versículo, en el día que el Señor, Dios. Mira, ahora, si hubieras estado en el mismo formato que en el capítulo 1, habría dicho, en la tierra cuando fueron creados, en el día que Dios hizo la tierra y el cielo. ¿Error tipográfico? No. No, está exactamente como se supone que debe estar. Aquí ahora tenemos al Señor Dios con L mayúscula. L-O-R-D en mayúscula. Y aquellos de ustedes me han escuchado enseñar Génesis y creo que muchos de nuestros programas ahora están de vuelta en Génesis otra vez. Es de este Señor con L mayúscula O-R-D, donde realmente obtenemos el término Jehová en el Antiguo Testamento, mientras que Señor en minúsculas es Adonai en hebreo y se traduce una y otra vez a lo largo de las Escrituras como maestro. ¿Ves? Y eso. Hace toda la diferencia en el mundo. El mismo Dios, el mismo Dios. Pero mira, Pablo ahora está usando el término Señor con L mayúscula y O-R-D en minúscula y se está refiriendo al Maestro, parte de nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora, si vuelves a acompañarme a Efesios, un Señor y no están las 4 letras en mayúscula, es L mayúscula, O-R-D en minúscula. Y así, literalmente, creo que podemos sacarlo directamente del contexto del Antiguo Testamento, donde tenemos un maestro, un Señor, y por supuesto, está implícito. Llegaremos al versículo 6, donde es el mismo Dios, Padre. Pero retrocedamos aquí en el versículo 5, estamos viendo el factor de Señor en minúsculas, que de nuevo, Él es nuestro Maestro. Ahora, los discípulos, si recuerdo correctamente, se refería al Señor más veces como Maestro que casi cualquier otra cosa, ¿no? Y era un término tan apropiado porque, hecho eso, es lo que Él es. Y así. Cuando volvemos a la enseñanza de Pablo sobre el Señor siendo nuestro Maestro, eso significa todo, porque somos sus esclavos, por así decirlo. Él es el Maestro benevolente, nunca es difícil servirle. Y así, en consecuencia, tenemos un Señor al que podemos servir con toda la, ¿qué debería decir? Toda la energía que hay en nuestro ser, porque Él es tan benevolente con nosotros y no sé cómo más expresarlo. Y Él es el único. Señor, ¿a quién servimos? Él no tiene todos estos otros aspectos que tenían los paganos y así sucesivamente. Así que tenemos un solo Señor, un solo Maestro, un solo Dios creador. Pero llegaré a eso más en el versículo 6. Muy bien, ahora la siguiente parte, una. Vaya, ahora podría quedarme aquí todo el día, ¿verdad? Detente y piensa en el mundo en general. ¿Cuántas fees, Arturo? Sí, ya te estás encogiendo. Bueno, no podríamos empezar a contar el número de lo que ellos llaman diversas fees, incluso dentro de la cristiandad. Ahora, siempre tengo que calificar, cuando uso la palabra cristiandad, no estoy hablando del cuerpo de Cristo. Cuando uso la palabra cristiandad, estoy hablando de cualquiera y de todos los que utilizan el Nuevo Testamento en algún grado u otro, por la base de lo que practican. Así que
dentro del ámbito de la cristiandad, ¿cuántas fees? Oh, Dios mío, ¿sabes? Incluso entre el protestantismo, la mayoría de las personas pensarán, bueno, pertenezco a la fe metodista, pertenezco a la fe bautista o pertenezco a la fe metodista y así sucesivamente, y lo han desglosado todo en estas diversas fes, en plural. Pero ¿qué dice la Escritura? Solo hay una fe y debemos defenderla. Ahora regresa conmigo a Judas. Ahora, no debemos ser adversariales solo por el hecho de ser o argumentativos o algo así, pero por otro lado, nunca debemos comprometer nuestra fe en la que confiamos. La única fe de la que Pablo está hablando. El pequeño libro de Judas, bajando al versículo 3, Judas es solo un capítulo, así que el versículo 3, y Judas escribe, amados, cuando me esforcé al máximo para escribirles sobre la salvación común, era necesario para mí escribirles y exhortarles que deben contender con seriedad para ¿qué? La fe. ¿Ves? La fe. No solo tu fe, sino la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, ahora volvamos y miremos algunos de los lugares donde Pablo la usa, porque siempre estoy enfatizando, ya sabes, que Pablo es el apóstol de los gentiles. Él es básicamente el apóstol de la era de la iglesia. Y así volvamos a su carta a los Romanos en el capítulo 3. Y él usa este verbo o esta palabra una y otra vez a lo largo de sus cartas, fe. Y por supuesto todos conocen mi definición de fe, tomar a Dios en su palabra, y nunca es una mala definición. La fe siempre es tomar a Dios en su palabra. Dios lo dijo, yo lo creo, y Dios lo considera como nuestra fe. Y así, solo hay uno de esos. No puedes simplemente decir, bueno, yo lo veo de esta manera y él lo ve de esa manera. No, solo hay uno. Una fe, como dije al principio del primer programa, este libro es estrecho. Este libro no es algo que puedas mirar desde 15 direcciones diferentes y decir, bueno, todos vamos al mismo lugar, de ninguna manera. ¿Está bien, Romanos 3? Oh. Bondad. Comencemos en el versículo 23. Porque todos han pecado. Causa de Adán. ¿Y han caído cortos de la gloria de Dios? Ahora bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios ha designado como propiciación, a través de... ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Ves? A través de la fe en su sangre. Está bien, usemos mi definición para la palabra fe. Y simplemente lo introduzcamos aquí. Eso somos. Dándose cuenta de la propiciación de Dios al tomar a Dios en su palabra sobre su qué, su sangre. Voy a tomar a Dios en su palabra sobre lo que ha dicho acerca de su sangre. Y no tengo tiempo en esta media hora para mirar los diversos versículos, pero desde tu propio conocimiento de las Escrituras, ¿cuál es el principal atributo de la sangre de Cristo? ¿Qué hace? Nos limpia de todo pecado, ¿ves? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y sabemos que la sangre de Cristo es el poder. ¿Ves? Que ha podido resistir todas las fuerzas de Satanás que nos destruirían. Y de nuevo, déjame llevarte de vuelta a la noche de la Pascua. Porque esos judíos estaban allí en su mesa de cocina, comiendo ese cordero asado, sin miedo ni trepidación, ante el ángel de la muerte que estaba golpeando por todo Egipto. ¿Por qué podían estar allí en su cocina y tener completa paz y seguridad? La sangre estaba en la puerta, ¿ves? La sangre estaba en la puerta y era su marca de seguridad. Es lo mismo con nosotros. ¿Por qué tú y yo estamos a salvo? Estamos bajo la sangre, ¿ves?
Y así tengo que decirle a la gente esto constantemente, que Satanás no puede tocarnos porque estamos bajo la sangre. ¿Cómo sé que estoy bajo la sangre? La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, entonces, tomo como lo que Dios ha dicho, lo tomo en su palabra. Está bien, y este es un buen ejemplo. Léelo de nuevo, versículo 25, a quien Dios ha designado como propiciación al tomar. A Dios en su palabra respecto a su sangre, y para declarar su justicia por la remisión de los pecados que han pasado. Y, veamos, retrocedamos una página al capítulo 1 de Romanos. Romanos 1:16, un versículo bien conocido. Ahora, la palabra fe en sí misma no está aquí, pero la palabra sinónima sí lo está. Y ya sabes, siempre he dicho que hay 3 palabras en las Escrituras que significan lo mismo. ¿Cuáles son? Fe, creer y confiar. Todas son la misma cosa. Está bien, ahora míralo en el versículo 16 de Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él. ¿O qué hace? Toma a Dios en su palabra. ¿Ves? A toda persona que toma a Dios en su palabra, al judío primero y también al griego, y así a lo largo de todo. Ahora vayamos hasta, por cuestión de tiempo, volvamos a Efesios, donde estuvimos hace varias semanas en el capítulo 2. En Efesios, capítulo 2. Versículo 8, un versículo clásico sobre la salvación. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia eres salvo a través de tomar a Dios en su palabra. ¿Ves qué claro es eso? Por gracia somos salvos al tomar a Dios en su palabra. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y así, a lo largo de todo, Gálatas, retrocedamos un capítulo, porque tenemos que tocar tantos de estos como podamos. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Este es el propio testimonio de Pablo. Gálatas 2, versículo 20. Yo, Pablo, escribe, estoy crucificado con Cristo, sin embargo, vivo. Así que es un proceso de identificación, mas no yo, sino Cristo. Vive mí, y la vida que ahora vivo en la carne. En otras palabras, en su experiencia diaria, vivo por la fe. Del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, de nuevo, ¿qué está diciendo Pablo? Él está tomando a Dios en su palabra. El Hijo de Dios es el que fue declarado. Ahora, eso me lleva de vuelta a otro versículo, y eso sería de nuevo a Romanos. Romanos, capítulo 1. Espero que todo esto encaje en tu mente, al menos en la mía. Romanos capítulo 1. Comenzando en el versículo 4. Romanos 1, versículo 4, y declarado. Es decir, Jesucristo en el versículo 3, y declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien, dice Pablo, hemos recibido gracia y apostolado. ¿Pero con qué propósito? Por la obediencia, abogue. A la fe, ve, entre todas las naciones por su nombre. Y de nuevo, ¿de qué está hablando? Para que la gente tome a Dios, su palabra. ¿Y qué ha declarado la palabra de Dios? Que Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó nuestra pena por el pecado, pero resucitó de entre los muertos. ¿Ves? Y todo esto se toma por fe. ¿Y solo hay uno? No puedes poner tu fe en otro Dios. No puedes poner tu fe en una denominación.
No puedes poner tu fe en algún gran y hermoso edificio. Nuestra fe tiene que estar completamente centrada en aquel que fue a la cruz y resucitó de entre los muertos. Está bien, ahora tenemos que pasar al siguiente, en Efesios capítulo 4 y el versículo 5. Y de nuevo, espero que mientras enseño estas palabras una por una, estés entendiendo la imagen que hay allá afuera, en el mundo que nos rodea, en lugar de ser uno. Estos tenemos muchos, tenemos muchos, llamados cuerpos de Cristo, y no saben nada del Evangelio. Tenemos tantos espíritus que están trabajando. Tenemos tantas esperanzas diversas a las que la gente se aferra y están desesperanzados. Tenemos tantos dioses, y no como los paganos exactamente, pero ellos tenían dioses y diosas, ambos. Y Pablo dice, solo hay uno. Ahora tenemos todas las diversas fes. Espero que estés entendiendo la idea. Ahora es lo mismo con la siguiente palabra, ¿lo creas o no? Bautismo. Y como dije en mi programa más de una vez a lo largo de los años, probablemente no haya otra palabra en el lenguaje cristiano que haga que la gente se ponga tan nerviosa, más rápido que discrepar con ellos sobre el bautismo. ¿Y no es gracioso? Algo como realmente, doctrinalmente, poco importante en lo que respecta a nuestra salvación, puede causar tal enemistad, y las chispas simplemente vuelan de inmediato. Está bien, ahora solo miremos esto un momento. Un bautismo. Y así, mientras tu mente está flotando por ahí en el mundo de la cristiandad, ¿cuántos tipos diferentes de bautismo puedes pensar? Algunos rociaron, otros vertieron, algunos sumergieron, algunos lo hacen de una manera u otra, algunos exigen que tiene que ser en un arroyo y algunos lo hacen de esta manera. Yo nunca lo olvidaré. Hace años, no sé si estas iglesias todavía existen, pero había 2 iglesias en la costa este. Uno bautizado en el nombre de Jesucristo, el otro bautizado en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Y aparte de eso, sus enseñanzas y doctrinas no eran gran cosa, pero no aceptarían a los miembros del otro. Quiero decir, estaban en total desacuerdo, simplemente por la terminología que usan cuando bautizan. Ridículo, ¿no? Cuando realmente te detienes a pensarlo, está bien, pero Pablo dice, de nuevo, que no hay 4 o 5 modos diferentes de bautismo, no hay 2 o 3 maneras diferentes de hacerlo. Solo hay uno. Ahora, ya lo hemos visto anteriormente, pero te voy a llevar de vuelta y lo vamos a mirar de nuevo. 1 Corintios capítulo 12. Y este es el único bautismo que Pablo conoce. Y como he enseñado en mis clases aquí en Oklahoma una y otra vez, es el único bautismo que hará una diferencia para la eternidad. Puedes ser bautizado en agua 100 veces y eso no te preparará para la eternidad. Puedes ser bautizado por rociado o de cualquier otra manera. No me importa cuántas veces, no te preparará para la eternidad. Solo hay un bautismo que hará eso, y es este que Pablo enseña en 1 Corintios, versículo 13. Porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, somos. Ahora recuerda, ¿a qué tipo de personas siempre le escribe Pablo? Creyentes. ¿Ves? Él no escribe al mundo no salvado, él escribe al creyente. Y así Él nos dice a ti y a mí como creyentes que todos somos bautizados en un solo cuerpo. Que hablamos en la primera media hora de hoy. Y todos los miembros de ese único cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Lo siento, estaba en el versículo 12. Ahora el versículo 13. Así que por un solo Espíritu Santo, todos somos bautizados en un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, siervos o libres. No importa nuestra situación en la vida. Solo hay un bautismo. Eso cuenta para la eternidad. Y ese es el momento en que creemos el Evangelio. El Espíritu Santo, en su modo de operar invisible y todopoderoso, colocó al creyente en
el cuerpo de Cristo. Ese es el único bautismo del que Pablo habla en Efesios. Él nunca menciona el bautismo en agua en este libro, porque verás, hicimos ese salto y venimos incluso de sus revelaciones anteriores a estas más recientes, como lo teníamos en la pizarra antes, y así ahora puede definir el hecho de que solo hay un bautismo que cuenta para la eternidad. Ahora, estoy menospreciando lo que las denominaciones pueden exigir para la membresía en la iglesia. Eso depende de ellos. No me importa lo que exijan para su negocio de iglesia. Esa no es mi prerrogativa. Mi prerrogativa es mostrar qué está hablando la Biblia. Y está hablando de eso. En el momento en que fuimos salvos, fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Y como he dicho una y otra vez a lo largo de los años que hemos estado en televisión, no hay incrédulos en el cuerpo de Cristo. ¿Ninguno? Porque mira, el Espíritu Santo nunca se equivoca. Tú y yo podemos fallar. Recuerdo que en mis primeros días, cuando estaba en una congregación que entrevisté sus candidatos para el bautismo, los entrevisté. ¿Puedes imaginarte? Y si no pensábamos que tenían una verdadera experiencia de salvación, era nuestra prerrogativa prohibir el bautismo. No es que alguna vez sucediera, pero esa era nuestra prerrogativa. Ahora que lo miro hacia atrás, pienso, ¿cómo en el mundo pude hacer algo así? No puedo ver el corazón. No puedo decir si alguien está genuinamente salvado. Y ningún otro grupo de hombres en ninguna denominación puede hacerlo tampoco. Y esa es la razón por la que las iglesias locales, de nuevo, no me importa qué denominación, tienen incrédulos, bautizados. Y en su membresía, porque los humanos no pueden determinar, pero el Espíritu Santo nunca comete un error. El Espíritu Santo sabe el momento en que un corazón realmente cree y de inmediato el Espíritu Santo nos coloca de nuevo. Vamos al capítulo 1, un versículo que hemos usado antes. Pero supongo que todos estos son tan importantes que por eso los estoy tocando hoy. Volviendo al versículo 1, capítulo 1 en Efesios, versículo 13. Versículo, úsalo con tus amigos. Tuve una llamada telefónica tan interesante esta mañana de un caballero en Florida. Ese tipo de llamadas que simplemente te alegran el día. Y tenía un pariente cercano y un sobrino. Creo que sí. Él dijo, nunca podría acercarme a ellos. Él dijo, ¿no me escucharían? Así que él dice, finalmente se me ocurrió la idea de grabar tu programa. Y tomé algunas de tus cintas y simplemente les pregunté si las verían. Y él dijo que en poco tiempo, tanto el papá como su hijo se salvaron y ahora están trabajando conmigo para alcanzar a otros miembros de la familia. Bueno, así es como debería ser. Ahora, de eso es de lo que estoy hablando. Cuando tienes ese tipo de experiencia de salvación y puedes, pásalo a otros. Solo me quedan 30 segundos. Está bien, versículo 13. Rápido. Y después de que oísteis la palabra de verdad, el evangelio, vuestra salvación, en quien también, después de que creísteis, fuisteis sellados, como por ese Santo Espíritu. Promesa. ¿Y cuál? El sellado, colocándonos en el cuerpo de Cristo, siendo habitados por el Espíritu Santo, quien se convirtió en la marca de Dios en nosotros, que pertenecíamos. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.